Bendiciones, muy buenas noches, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanitas? Que Dios los bendiga, qué gusto ya saludarlos en este día miércoles. Estamos ya a 9 de febrero del 2022 y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y estamos hoy miércoles como siempre estudiando el libro de Josué. Así que hermanos, dispongan su corazón, tengan sus herramientas ahí de trabajo a la mano, porque juntos vamos a estudiar lo que Dios tiene preparados a través de su palabra el día de hoy. Hermanos, antes de iniciar ya con nuestro estudio, vamos a hacer nuestra oración. Como siempre es importante, antes de ejecutar cualquier acción, orar, pedirle a Dios dirección, sabiduría, porque Él tome el control de todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Y en el caso de llevar este mensaje a cada uno de ustedes, no es la excepción. Necesitamos de la dirección de Dios y hay que pedirlo a través de la oración. Así que mis hermanos, cierren sus ojos, por favor, e inclinen su rostro y vamos a hablar con nuestro Padre en esta noche. Señor, nuestro Dios y nuestro amado y bendito Padre, te queremos dar gracias en esta noche por el tiempo que nos das para poder estudiar tu palabra. Sobre todo hoy nos has dado la vida, la oportunidad de estar aquí reunidos un miércoles más, un día más, de estar en esta transmisión, ya como desde hace ya varios años que estamos aquí, Señor, reuniéndonos en tu santo y bendito nombre, para que tú nos hables, nos sigas instruyendo en tu palabra, para que tú vayas formando estos soldados, estos guerreros que tú quieres, que tú quieres que tengamos esa fuerza, tengamos esa hambre y esa sed por tu palabra. Yo te quiero dar gracias, Padre bendito, por todas las cosas que has hecho en cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la honra y la gloria. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Perdón, hermanitos. Si me pueden regalar agüita, gracias. Hermanitos, entonces vamos a iniciar ya con nuestro libro de Josué, con nuestro estudio, el cual hoy hemos titulado Las causas del fracaso. Causas del fracaso, y vamos a ver qué nos habla hoy el libro de Josué. Así que antes de iniciar vamos a saludar a nuestros hermanos, gracias, que ya veo que ya están aquí conectados. Vamos a revisar, denme un segundito. Muy bien, creo que se está viendo trabado un poquito. Entonces vamos a saludar a nuestra hermanita Dulce, que ya veo que está aquí conectada. También nuestro hermanito Mauricio, los saludamos, hermanos. Como siempre, qué gusto que nos acompañen ya en esta noche. También saludamos a Sam, que también nos ve. Que Dios los bendiga, esta hermosa familia que está con nosotros. También nuestra hermana Vicky está con nosotros. Hermana, muy buenas noches, que Dios la bendiga también. Nos da mucho gusto saludarla y también que esté con nosotros en esta noche, ¿verdad? Lista para escuchar la palabra de Dios. Saludamos también a nuestra hermanita Rebe. Hermanita, muy buenas noches, ¿cómo está también? Nos da mucho gusto que nuestra hermanita, siempre también puntual, siempre muy disciplinada en las cosas de Dios, esté con nosotros. Que Dios bendiga a nuestra hermanita Rebe. Está también con nosotros Angie García. Hola, hermanita, muy buenas noches. También es un gusto que nos acompañe nuestra hermanita, que Dios ha tocado en su vida, le ha puesto, ¿verdad?, ese entendimiento del amor por sus cosas, y qué bueno también que nos acompaña en esta noche. También saludamos a nuestra hermanita Helen. Hola, Helen, muy buenas noches, bendiciones. Qué gusto también que nos acompañes, como siempre también una de las guerreras, muy puntuales, también muy dedicadas en las cosas de Dios. También saludamos a nuestra hermanita Ireri,
Bendiciones, mi hermanita. Nos da mucho gusto que nos acompañe también. Saludamos a nuestro hermanito Marcelo. Saludamos también a Janetsi y a Marcelo Chico. Que Dios los bendiga. También una hermosa familia que siempre están ahí viendo las transmisiones, leyendo su Biblia, orando y siempre confiando y dependiendo de la mano de Dios. Qué bueno que nos acompañan. Que Dios me los bendiga. Hermanos, pues bueno, vamos a saludar ya al final al resto de los hermanitos que se vayan ya conectando. Así que pues bueno, vamos a iniciar con nuestro tema que hemos titulado Causas del fracaso. También saludamos a nuestra hermana Argelia, que Dios la bendiga. Muy buenas noches, hermanita, bendiciones. Pues bueno, vamos a hablar acerca de esto de los fracasos. Hay momentos en nuestra vida en las que todos y cada uno de los que estamos aquí cruzamos por fracasos. Todos los que estamos aquí hemos tenido, ¿verdad? Así como hemos tenido aciertos, victorias, momentos agradables, también hemos tenido fracasos. Lo que es un hecho es que en la mayoría, muchos desconocen precisamente por qué vino el fracaso. Desconocemos el origen de este fracaso. Empezamos a echar a volar nuestra mente, tratamos de deducir y muchos dicen, bueno, es que fracasé porque tuve muy mala suerte. Otros pueden decir, yo emprendí un negocio y fracasé porque no tenía la experiencia necesaria. Y así podemos nosotros tratar de buscar humanamente lo que es una explicación para nuestro fracaso. Pero hoy, hermanos, precisamente en este estudio vamos a revisar algunas, no todas, algunas de las causas del fracaso en las personas, en los cristianos. Para eso, acompáñenme y abran su Biblia en el libro de Josué. Nos vamos a ir a Josué y vamos a retomar lo que dejamos la semana pasada y vamos a ver lo que hoy Dios tiene para nosotros. Josué, ya vamos en el capítulo 7, hermanos, ya llevamos casi en un año 7 capítulos solamente. Entonces, bueno, vamos a buen ritmo y todavía nos faltan bastantes. Así que acompáñame y abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer del 1 hacia adelante. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en Josué capítulo 7, versículo 1. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, ¿ok? Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmí, nieto de Sabdí, y bisnieto de Seraj. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Ahí, que estaba a Betén-Aben, al oriente de Betel, y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ahí. Así se llamaba esta ciudad, Ahí con H. Vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ahí. Y ellos fueron a reconocer el terreno, y cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ahí, porque los de Ahí son pocos. Bueno, vamos a detener hasta aquí nuestra lectura. Ahorita vamos a continuar y vamos a analizar lo que nos dice precisamente Josué, capítulo 7, versículo 1.
Nos dice en la versión Reina Valera 60, porque los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó que el anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, hasta este punto, hasta este momento, recordemos que Israel, que toda la nación habían obedecido en todo. Hasta este momento habían obedecido en casi todo. Nos dice aquí que la mayoría había obedecido, pero había un hombre llamado Acán de la tribu de Judá que había tomado del anatema. Era un objeto o unos objetos. Anatema, la palabra anatema quiere decir maldito. Recordemos esto. Dios les había entregado en sus manos lo que era precisamente la victoria, la destrucción de la ciudad de Jericó. Como hemos revisado en los estudios anteriores, Dios entregó en las manos de su pueblo a sus enemigos, en este caso a Jericó. Pero les advirtió que de todo tomarían, que fue lo que estudiamos hace 8 días, tomarían de todo, solamente no iban a tomar, ¿verdad?, las riquezas, más bien, iban a tomar el oro y las platas para lo que era el tesoro de Dios. Pero lo demás iba a ser destruido. No se iba a tocar porque esto era anatema, o sea, era maldito. Dios había dicho que no era bueno, él sabía que no era bueno que tomaran de esas cosas. Ídolos, que tomaran el dinero, que tomaran costumbres, todo eso lo tenían que desechar. Ellos no podían seguir el ejemplo de una ciudad que se había dedicado al pecado, que se había dedicado a adorar otros dioses que no conocían a este Dios poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no lo conocían y tenían muchos dioses. Vivían en una vida inmoral, una vida llena de excesos, por lo cual sabía Dios que no era bueno que su pueblo se contaminara con este tipo de vicios. Por esta razón, Dios les dijo que no tocaran precisamente nada, porque todo ya estaba maldito, todo Dios ya sabía que no era bueno para su pueblo. Pero bueno, como les decía, hasta este punto, imaginemos, se había obedecido, pero viene Acán, un solo hombre, y desobedece la instrucción de Dios. Empieza y toma lo que este objeto o estos objetos que se llaman anatemas. Él sabía precisamente Acán las consecuencias que esto le traería. Por supuesto que Acán no desconocía las instrucciones de Dios, así como el resto del pueblo. Todos el resto del pueblo sabían lo que Dios había mandado decir a través de Josué. Pero Acán no le importó las consecuencias y aún así tomó del anatema. El pecado, repito, observen aquí, estaba siendo cometido por un solo hombre, que estaba llevando al fracaso a toda la nación de Israel. O sea, un solo hombre viene y entrega a toda una nación en manos de sus enemigos. Como ustedes recordarán, en el libro de Génesis nos habla que por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado al mundo. Ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado. Ahora vuelve a repetirse este mismo patrón. Volvemos a ver que a través de Acán, vamos a ver que empieza a contaminar a toda la nación. Y no es la única vez que la Biblia nos advierte esto. También en el Nuevo Testamento, si tú lo abres en Gálatas,
capítulo 5, versículo 9. Acompáñame a Gálatas, capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios dice, fíjate, un poco de levadura leuda toda la masa. Por la desobediencia de un solo hombre, contaminó a toda una nación. En una familia, por el pecado de una sola persona, del padre, por la infidelidad de la madre, por las mentiras, por cualquier pecado que tú me quieras mencionar en una familia, no solamente va a traer consecuencias sobre la persona que cometió la falta ante Dios, sino van a venir consecuencias sobre los hijos, sobre su pareja, su esposo o su esposa. Sobre la familia van a venir consecuencias. Por eso aquí en Gálatas 5:9 nos lo dice. Mira, un poco de levadura leuda, o sea, contamina todo lo demás. Un pecado insignificante que tú le puedes llamar así, no es para tanto. Fue un pecado, fue solamente una vez, ya no se va a volver a cometer. Eso es lo que esperamos, que no se vuelva a cometer. Pero no porque tú indiques que no se vuelva a cometer, no quiere decir que no existe una consecuencia de ese pecado. Repito, nuestra vida está llena de fracasos. Nuestra vida está bombardeada con momentos que desearíamos cambiar. Pero imagínate que Dios colocara en ti la oportunidad de cambiar esos fracasos. Piensa en uno de los fracasos que tengas en este momento en mente. Te invito a que lo hagas. Imagínate que tú dices, bueno, a lo mejor engañé a mi esposa, engañé a mi esposo, fue uno de los fracasos más grandes de mi vida, que no volvería a cometer. Entonces otros pueden decir, bueno, un fracaso fue perder aquel empleo donde tenía muy buenas prestaciones, aquel empleo donde ganaba muy bien, y si yo pudiera regresar el tiempo, verdaderamente haría las cosas diferentes. Entonces, imagínate, hermano que me escuchas, imagínate aquel fracaso. Puede ser hasta el fracaso con los hijos. Es que no les dediqué el tiempo necesario cuando era joven. Y pues bueno, crecieron, ¿verdad? Ahora sí, como Dios les dio a entender. Y pues bueno, las consecuencias las estoy pagando. Hoy son unos niños rebeldes, hombres adultos rebeldes, que no escuchan consejos, que quieren vivir su propia vida, que han tomado decisiones también ellos incorrectas. Y no les puedo yo decir nada porque yo la verdad hice exactamente lo mismo. Entonces quizás tu fracaso sea tus hijos, quizás tu fracaso fue un empleo, quizás tu fracaso fue tu matrimonio. Piensa en eso. Imagínate entonces que Dios te da la oportunidad de regresar antes de ese fracaso, antes de cometer ese fracaso. ¿Qué harías tú? Imagínate, piensa, ¿qué harías? Yo voy a pensar o voy a hablar por cada uno de ustedes. Quizás muchos dirían, ok, si mis hijos fueron un fracaso, lo que voy a hacer pues es si Dios me diera esa oportunidad de regresar el tiempo, haría las cosas diferente, les dedicaría más tiempo a ellos, jugaría con ellos, me estaría al pendiente de sus necesidades, sus gustos, estaría al pendiente de sus amistades que tienen. Entonces yo creo que eso sería lo que haría. La persona que perdió su trabajo diría, bueno, si Dios me permitiera regresar a ese tiempo, yo no le hubiera contestado a mi jefe, no hubiera tomado ese dinero que no era mío, no hubiera cometido los errores que cometí, que
definitivo hicieron que me despidieran. Entonces, si yo pudiera regresar el tiempo, no cometería esos mismos errores. Y de igual manera, la persona que perdió su matrimonio por una infidelidad, por un engaño, por la razón que haya sido. Si yo pudiera regresar ese tiempo, cuidaría de mi pareja, llevaríamos una buena relación, haríamos las cosas correctas para que no llegáramos a un divorcio. Y yo creo que las personas en el mundo pensarían así. Pero yo te digo algo con toda la certeza, con 100%, que lo que acabo de hablar, si así lo pensaste, estás mal, estás equivocada, estás equivocado. Porque si Dios te diera la oportunidad de regresar el tiempo, lo correcto es tener una relación con Dios. Ya lo sabes. Jesús lo declaró en estas palabras en Juan 15:5. Separados ustedes de mí, nada son. Nada van a poder hacer. Nosotros, teniendo una vida separada, totalmente ausente de Dios, no vamos a poder hacer. Simplemente, si tú hubieras regresado el tiempo y hubieras tratado de no cometer los mismos errores en tu empleo para que no te despidieran, pero si tú estás separado de Dios, tarde o temprano ibas a cometer otros nuevos. Y eso tarde o temprano traería el mismo resultado. Igual, tú educas a tus hijos de la forma en que tú crees, como tú te enseñaron, como tú te imaginas que lo correcto que debe de ser. Pero si tú no les enseñas de la palabra, si tú no les haces ver que lo más importante es que ellos conozcan de Dios, ellos seguirán creciendo y van a convertirse en los mismos hombres y mujeres rebeldes. Separados de mí, nada pueden hacer. Igual, un matrimonio que no camina en la verdad, en el Evangelio, sí, ciertamente va a haber allí sus fricciones, sus diferencias, pero caminando con Dios, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, y al final de cuentas, Dios dará la victoria. Así que te das cuenta que el problema no fueron las decisiones que tú tomaste. El problema no fueron la forma en que tú te dirigiste, sino más bien el problema fue que nunca estuviste en comunión con Dios. Así que tus fracasos, la causa de ellos es porque no has tenido una relación con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué sentido tiene todo? Si esto yo lo hubiera sabido, ¿verdad? Hace 20 años, 30 años, cuando comenzaba, mi vida hubiera sido diferente. Yo sé que hubiera sido diferente. Pero también vamos a ver que Dios permite muchas veces los tropiezos y los fracasos con un propósito, como lo vamos a ver más adelante. Así que regresando, Satanás había susurrado en el oído de Acán. Le había colocado un pensamiento en su oído y ¿saben qué hizo Acán? Lo escuchó, lo aceptó. Así Satanás, el enemigo, viene a ti y te susurra a tu oído y te pone algún pensamiento de lujuria, de perversidad. Y sabes, tristemente, muchos le hacen como Acán. Lo escuchan, lo aceptan. Para otros, Satanás llega y empieza a susurrar a los oídos de muchos cristianos, de muchos hombres de fe. Él les susurra a su oído y les llena en la mente y los pensamientos de odio, de ira, de codicia, de envidias, de traiciones. ¿Cómo no se da esto, verdad? Hemos visto que en la misma familia existen traiciones. El papá traiciona al hijo, a la hija, los hermanos se traicionan,
vemos que esto es lo que hace Satanás. Viene con un susurro a tu oído y esto llena tu cabeza con ese pensamiento y eres lo mismo que hizo Acán. Le crees, lo aceptas. Por eso, si tú no estás lleno de la palabra de Dios, yo te quiero decir que estamos indefensos, estamos perdidos. Necesitamos siempre estar fortalecidos, como ya sabemos, en oración, fortalecidos en la palabra. Ahí en el versículo 2, regresamos a Josué. Josué capítulo 7, versículo 2, y nos dice, poco después, entonces Josué, fíjense, nos dice, envió a varios hombres de Jericó a la ciudad de Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, al oriente de Betel, y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ahí. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Fíjense, aquí vamos a ver lo que antes fue el camino, la instrucción, la dirección de Dios. Eso quedó atrás. Ahora estaban siendo los caminos del hombre. Fíjense, como vamos a ver más adelante, el pueblo de Israel, la nación de Israel, fueron derrotados por la ciudad de Ahí. Josué se iba a preguntar, como muchos de nosotros, ¿qué hice mal? ¿Dónde cometí el error? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que mi familiar falleciera? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Acaso no me ama? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está ese Dios que prometió, como decía aquí en Josué, capítulo 1, versículo 9? Si ustedes regresan a Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le había dicho a Josué lo siguiente: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Te fijas? Si yo te preguntara en este momento, ¿qué te acuerdas de lo que acabo de leer? Yo sé que la mayoría me respondería esto: yo soy tu Dios que estaré contigo donde quiera que vayas. La mayoría se nos queda esto. Entonces, a Josué no fue la excepción. A Josué se le quedó muy grabada estas palabras y haber dicho en el momento de la destrucción: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquella promesa que me hizo que a donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo? Pero Josué no prestó atención a todo lo que Dios le dijo, como muchos de nosotros también no lo hacemos. Vamos a volver a leer Josué 1:9. Presta atención y fíjate. Comienza el versículo diciendo: escucha lo que te mando. Ya, desde ahí estamos mal, porque no escuchamos esto, no le prestamos atención. Nos enfocamos en lo bonito, nos enfocamos en la promesa: yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Y muchos hermanos allá dicen: amén, gloria a Dios, aleluya. Así es, la mayoría así somos. Nos enfocamos nada más en las promesas, en los cuidados de Dios. Pero la verdad, lo demás lo omitimos, no prestamos atención. Por eso Dios nos dice: escucha lo que yo te mando. O sea, Dios nos da una serie de instrucciones. Nosotros no podemos operar
sin antes escuchar lo que Dios nos manda. Así de sencillo. Cuando Josué venció Jericó, Josué escuchó lo que Dios le mandó. Vas a tomar al ejército, pondrás el arca delante, y el arca va a ir en delante de ustedes. Darán todos los días una vuelta, y así lo harán por 6 días. Y al 7º día van a dar 7 vueltas a la ciudad. En la 7ª vuelta, entonces tocarán las trompetas y el pueblo gritará de júbilo, y en ese momento las murallas se derribarán. Josué escuchó y ejecutó al pie de la letra lo que Dios le mandó. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue el resultado? Una victoria, como lo oímos. Todo el mundo, como dice aquí en el libro de Josué, ¿verdad? Ahí en el capítulo 6, ya en el versículo 27, cuando Josué tuvo la victoria, dice, y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. O sea, Josué se hizo famoso. Josué venció a Jericó. Josué conquistó lo inconquistable. Así salieron en los periódicos al día siguiente. Josué conquistó lo inconquistable. Josué el grande, el poderoso. Así. Pero ¿qué pasó después? Nos dice aquí que se tenía que enfrentar con otro enemigo, y nos dice que Josué no consultó a Dios. Josué no consultó a Dios y mandó, nos dice en el versículo 2, aquí en el versículo 2, nos dice, Josué mandó a varios hombres de Jericó a la ciudad de Ai, y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra, y ellos fueron a reconocer el terreno. En ningún momento la Biblia nos habla que Josué consultara a Dios y esperara las instrucciones. Ese fue uno de los errores que Josué cometió, y de los que también, por supuesto, originaron lo que fue la derrota, el fracaso. La oración, hermanos, siempre debe de preceder a cada acción que nosotros hagamos. Tú no puedes accionar algo, tú no puedes emprender algo sin antes ponerlo en oración, sin antes consultarlo a Dios. Y esto va a ser un gran aprendizaje que hoy vamos a tener todos en esta noche. Todos, absolutamente todos. Quizás vas a aprender algo nuevo. Vas a aprender que siempre tienes que consultar a Dios, esperar sus instrucciones antes de ejecutar cualquier cosa. Los grandes hombres como Josué omitieron esta instrucción y les llevaron fracasos. Hoy Dios te ha revelado esta parte tan importante, porque Dios quiere que tú dejes ya de seguir cometiendo errores en tu vida. Ya no quiere Dios que sigas teniendo fracasos. Por eso te dice, yo quiero que me consultes antes de que muevas un solo dedo. Antes de cualquier acción, tú me debes de consultar. La verdad, seamos honestos, en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos actuado tú y yo sin consultar a Dios? Creo que más bien podríamos contar con los dedos de las manos, más bien cuántas veces nosotros hemos consultado a Dios y después ejecutado. Creo que eso sí lo podemos hacer. Y tan sencillo, vamos a remontarnos al día de hoy. Hoy, tan solo, ¿cuántas veces tú consultaste a Dios hoy antes de hacer algo? A ver, antes de iniciar tu trabajo, ¿cuántas veces consultaste a Dios? ¿Doblaste tu rodilla y oraste para que Dios dirigiera tu trabajo, tus manos? Para que Dios, ¿verdad?, pusiera gracia
en ti, delante de tus jefes, para que tú puedas dirigir a tu familia, a tus hijos, para que tú pudieras hacer tus deberes, tus quehaceres de la forma correcta. A ver, dime, ¿cuántas veces lo hiciste hoy? Bueno, vemos aquí en este versículo 2 que Josué no solamente cometió este error de tomar una decisión sin consultar a Dios. Josué cometió otro error muy importante y fue el de minimizar al enemigo. Lo que hizo Josué fue minimizar el poder del enemigo. Fíjense que siempre nuestros medios, los medios humanos que tenemos y el poder del hombre, siempre nos van a llevar a los fracasos. Cuando tú echas mano de todos tus medios, cuando tú sientes que puedes hacer las cosas y dices, aquí en esta parte no seamos tan puritanos, no seamos tan religiosos. En esta parte yo puedo hacerlo sin Dios. Esta parte yo la puedo hacer sin Dios. Imagínate. ¿Cuántas veces hemos pensado en eso? Nuestros medios, la seguridad que tenemos de hacer las cosas por nosotros mismos, nos llevan a decirle a Dios, espérame tantito, esto yo lo puedo hacer. Minimizamos el poder del enemigo y creemos que hay cosas fáciles, triviales que tú y yo podemos hacer. ¿Confías en tus propios conocimientos? ¿Crees que tu trabajo es porque tú tienes la experiencia necesaria, porque tú estudiaste y puedes hacer ese trabajo? La vida te ha dado experiencias y puedes tú tomar ciertas decisiones sin consultar a Dios. Si alguien viene a mí y me pide un consejo, bueno, yo te voy a dar un buen consejo. Fíjate que esto que te está sucediendo a mí, hace unos 10 años me sucedió exactamente lo mismo. Pero yo te voy a contar cómo pude salir de este problema. Pues le hice así, A, B, C y D. Muchos creemos que por la experiencia podemos aconsejar y que las otras personas van a salir de sus problemas. Pero vemos que estamos cometiendo un error. Tus posesiones, tu cuenta en el banco, lo que tienes hoy actualmente, te dan una cierta seguridad. También tus amistades, tus contactos, tus familiares, muchas veces te generan una falsa seguridad. Dice la palabra ahí en el versículo 2 que decían, ellos son muy pocos. Ellos creían que los enemigos eran pocos y eran débiles. Y lo que nosotros sabemos a través de la palabra de Dios es que el enemigo ni es poco ni es débil. Todo lo contrario. Son muchos, son legiones y son fuertes. ¿Tú has llegado a pensar en alguna ocasión en tu vida que hay problemas que son muy sencillos, en las cuales, repito, no necesitas consultar de Dios? ¿Cuántas veces has creído que el enemigo es débil y que tú vas a poder hacer o actuar en ciertas situaciones sin que salgas dañado, sin que salgas perjudicado? ¿Cuántas veces lo hemos pensado así? Yo te puedo decir que si tú y yo no estamos fortalecidos en oración y en la palabra de Dios, realmente somos tú y yo muy, muy vulnerables. Una persona que no está apoyada en la palabra y en la oración es una persona muy vulnerable a los ataques del enemigo. Aunque tú los minimices y digas, son pequeños.
Debemos de recordar cuáles son las armas que Dios nos ha dejado. Acompáñame a Efesios capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Presta mucha atención. La Biblia nos explica y nos dice, mira, tú debes de vestirte de toda la armadura de Dios. Pablo está comparando que nuestras armas deben de ser similares a la armadura de un soldado. Un soldado está preparado para la batalla, para la guerra. El cristiano está preparado para una guerra, pero no física, sino espiritual. Así que debemos de vestirnos de una armadura, pero que no es física, sino es una armadura que proviene de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. La Biblia no enseña que tú, siendo cristiano, no vas a ser atacado por Satanás. Eso es una mentira. Eso es una enseñanza no bíblica. Cuando alguien llega al cristianismo y dicen, ya la hice, ahora sí, ¿verdad? Ya nadie me puede hacer nada porque estoy con Cristo y no. Más bien lo que te dice que cuando tú y yo llegamos a Cristo, vamos a estar firmes contra los ataques de Satanás, que Jesús lo reprenda, del diablo. Los ataques van a venir, pero tú, si te vistes de la armadura de Dios, vas a poderlos resistir, vas a quedar firme. Ahora, porque no tenemos lucha, dice aquí, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones desiertas. Así que aquí nos lo explica. Nuestras batallas no son físicas, sino espirituales. Por lo tanto, para que tú todas las decisiones que tomes, cuando el enemigo susurra a tu oído y te pone un pensamiento en tu mente, no lo hagas como Acán. Acán, el enemigo vino, él no estaba vestido de toda la armadura de Dios. Acán estaba vulnerable. Él confiaba en sus propios medios. Confiaba en los recursos. Así que el enemigo le susurró codicia a sus oídos y él lo tomó. Esta es mi oportunidad, dijo Acán. Esta es mi oportunidad. Esto no se me va a presentar dos veces. Aquí nadie me ve. Nadie se va a dar cuenta de que me llevo esto. Fue y lo enterró ahí en su casa. Ahí despuesito, ya que pase el alboroto, lo voy sacando, lo voy vendiendo. Ahí tengo unas moneditas que nos van a servir muy bien en la época de vacas flacas. No, hombre, o sea, con esto me voy a ir defendiendo ahí poco a poco. Así pensó Acán, aún sabiendo que Dios les había dicho que no, que fuera anatema. Así que Acán no confiaba en Dios. Él no se vistió de la armadura de Dios, él se vistió de sus propias codicias, de sus propios pensamientos. Y así los seres humanos somos igualitos que Acán. Creemos que porque Dios, porque mi esposa, mi esposo no me ven, entonces voy a guardar este pecado en lo secreto, lo voy a ocultar, lo voy a enterrar y esto me va a quedar para mí. Nadie lo va a saber. Somos como Acán. Pero ya lo estudiaremos más adelante y vamos a ver que esto siempre va a salir a la luz. Así que, para que cuando venga el enemigo y te susurre al oído y que en ese momento tú no caigas en sus trampas, debes de saber que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra demonios que están detrás y que quieren verte caer, te quieren destruir. Por tanto, dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios.
para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, firmes. Nos habla de nuevo de tomar todo, echar mano de todo lo que Dios nos da, para poder vencer esas tentaciones que se nos van a presentar y que nos van a llevar al fracaso. Si Acán hubiera leído Efesios 6 y lo hubiera comprendido y lo hubiera entendido, lo mismo que cuando Dios le habló y le dijo, no tomen del anatema, otra historia se hubiera escrito en Josué. Ahí en Josué 7 quizás hablaríamos de otra historia, pero no de la historia de Acán. Si tú no le hubieras hecho caso al enemigo en aquellos años, hoy tu familia sería diferente. Tu matrimonio quizás no estaría destruido, tus hijos no estarían destruidos, tú no hubieras perdido ese trabajo, tú hubieras educado a tus hijos de una manera correcta, si no hubieras escuchado aquella voz, aquel pensamiento del enemigo. Por lo tanto, pues, firmes, ceñidos en vuestros lomos de la verdad, y vestidos contra la coraza de justicia. Con la coraza de justicia, perdón. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio, de la paz. Sobre todo, nos dice aquí, debes de tomar el escudo de la fe, con la que puedes apagar todos los ataques, todos los dardos del enemigo. Una persona que usa la fe es porque cree, está convencida de que Dios siempre tiene el control de la vida. El enemigo va a maquinar técnicas que ni siquiera imaginamos en este momento. Dice la palabra en Corintios que se disfraza como ángel de luz, y eso es cierto. Hay veces que las cosas parecieran tan buenas, tan inofensivas. No creo que esto sea malo, no creo que esto le desagrade a Dios. Lo voy a hacer. Pues total, me voy a beneficiar y no creo la verdad que sea tan malo. Si tú ignoráis las escrituras, entonces te vas a perder. Este pueblo, nos dice, pereció por falta de conocimiento. Y si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, vas a perecer. Como lo hizo Acán, como lo hizo Ananías, como lo hizo Zafira, su esposa. Así que tú debes de confiar y creer en Dios, tener el temor de Él y tomar, como dice aquí, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, para que es la palabra de Dios. Así que una arma poderosa, repito, es la palabra de Dios. Versículo 18 nos dice, orando, ¿cuándo? Cada que te acuerdas, cada que puedes. No, orando todo el tiempo. Todo el tiempo debes de estar en una oración, en una comunicación con Dios. Cuando tu celular, por el medio que me estás viendo quizás ahorita, o tu tableta, o tu televisión, imagínate que de repente tú le desconectas la batería al celular o a la tableta. Que tú de repente a la televisión la desconectas del cable de energía. ¿Qué va a pasar? Ya no va a encender, no tiene batería, no está conectada a la corriente eléctrica, así que no va a funcionar. ¿Te das cuenta? Entonces nos damos cuenta que necesitamos tener estos dispositivos siempre conectados a una batería para que funcionen. Una televisión o cualquier otro aparato electrónico, para que funcione, debe de estar conectado todo el tiempo. La oración es el mismo sentido para el cristiano. Si tú no estás en una oración, como dice aquí, continua, no la vas a hacer. Va a haber momentos en los cuales estás desconectado. ¿Y qué crees que va a pasar en ese momento? El enemigo va a aprovechar, porque como nos dice Santiago, como nos dice Pedro, anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo nada más está esperando que tú te desconectes de la oración, de la meditación de la palabra, que te tomes tu break,
de 10 minutos. Y Él con 10 minutos va a ser necesario para bombardear tu mente de pensamientos de lascivia, pornografía. Te va a desanimar, te va a desanimar, te va a desanimar hasta que tú totalmente quedes tirado en el suelo. Es lo que hace el enemigo. Por eso, orar todo el tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos entonces que la oración y la palabra, la lectura, nos van a fortalecer. Si no queremos tener el mismo fin que Acán, entonces tenemos que estar fortalecidos en la palabra. Recordemos que nuestra victoria, hermanos, va a estar siempre y cuando nosotros vivamos en una comunión con Dios y estemos totalmente separados del mundo. Cuando tengamos esta conexión, como vimos ahorita a través de la oración, los 365 días y las 24 horas, vamos a poder tener una vida solamente así de victoria. Esta victoria se debe de alcanzar y se mantiene a través de las rodillas. Cuando tú doblas tus rodillas, en ese momento estás peleando la buena batalla. Cuando tú doblas tus rodillas e inclinas tu rostro, estás diciéndole a Dios: Señor, yo no quiero dar ni un solo paso si no viene una instrucción por parte tuya. Yo no voy a tomar ninguna decisión si esto no proviene de ti. Yo no voy a educar a mis hijos y llevarlos a un fracaso rotundo si tú no me dices cómo educarlos. Si tú no me dices cómo llevar mi matrimonio, voy a tomar mis decisiones como el mundo las toma. No funcionó esto, me separo, me divorcio, total. Me busco otra, me busco otro y se acabó. Y ahí hay personas que andan de matrimonio en matrimonio con uno y con otro. Y el segundo, lo mismo, un fracaso. Y el tercero, de igual manera. ¿Por qué? ¿Por qué tanto fracaso? Porque no están con Dios. Porque no hay una comunión con Dios. No doblan sus rodillas antes de tomar decisiones. Ahora entiendes el porqué, el origen de los fracasos. No prestas atención a las instrucciones de Dios. No quieres doblar tus rodillas. Le haces caso al enemigo. Y el enemigo te susurra muchas cosas a tu oído, que van a ser palabras, van a ser pensamientos, de destrucción. El creyente que no dobla sus rodillas antes de enfrentar al enemigo, lo va a hacer después, cuando venga el fracaso y busque la ayuda de Dios. Así que no esperes a que sea después. Busca doblar tus rodillas antes. Hoy Dios quiere prevenirte de muchas cosas. Él ya no, te repito, como lo dije hace un momento, Él ya no quiere que tú fracases. De veras, le duele en su corazón ver a un hijo suyo dolido. Le duele en su corazón ver a uno de sus hijos sufriendo por sus propias decisiones. Lo más que puede hacer Dios es permitir que esto suceda para que nosotros doblamos nuestras rodillas después y busquemos de Él. Y vamos ya para ir terminando, hermanos, vamos a darnos cuenta en el versículo 4 y 5 de Josué. Ya para terminar, Josué capítulo 7, versículo 4 y 5 nos dice: Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Ai mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada, y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Y así es
el resultado de un fracaso. Cuando, repito, tomamos decisiones equivocadas sin consultar de Dios, cuando creemos que el enemigo es fácil, que los problemas los podemos resolver nosotros, que ahí no necesitamos la ayuda de Dios. Cuando nos gana la codicia, entonces viene el fracaso y viene una desilusión, como nos dice aquí en el versículo 5. Te sientes muy mal. Sientes que verdaderamente le has fallado a Dios, que las cosas no te salen, que todo lo que haces en la vida te sale absolutamente mal. Te sientes una persona fracasada, como nos dice en el versículo 5. Totalmente perdida porque no sabes de dónde viene el fracaso. Y mientras tú no reconozcas que este resultado fue un resultado de no tener la comunión con Dios, seguirás. Debes de postrar tu rostro a tierra, como Josué lo hizo más adelante. Dice la palabra en el versículo 6 que postró su rostro a tierra, rasgó sus vestiduras y se puso polvo encima. Estas tres cosas nos indican un dolor muy intenso. El rasgarlas, postrarse en rostro a tierra, es un sentido de humillación. El cristiano, cuando ha presentado un fracaso, tiene también que postrar su rostro a tierra, presentándose ante Dios como humillado. Tiene que rasgar también sus vestiduras, pero no las físicas, sino debe de abrir a Dios su corazón, abrirlo completamente e indicarle el dolor intenso que tiene, que no sea nada más un dolor, sino que esto sea un verdadero quebrantamiento, porque ya lo hemos explicado. El dolor y el quebrantamiento no es lo mismo. Cuando una persona sufre porque perdió su matrimonio, su familia, por sus propias decisiones, porque la persona perdió su trabajo, tanto al cristiano como al no cristiano, duele una situación así. Pero el dolor no significa que la persona esté arrepentida, que el dolor no significa que una persona esté quebrantada. El quebrantamiento viene cuando tú reconoces tus errores, te humillas en tierra y buscas el rostro de Jesús, buscas su dirección. Señor, yo no me voy a levantar ya de esta situación. Voy a seguir doblando mis rodillas hasta que tú me des la dirección correcta en mi vida. Yo no quiero mover ni un solo dedo. Yo abro en este momento mi corazón. Tú sabes que tengo un dolor fuerte, pero sobre todo estoy arrepentido, quebrantado, no dolido, quebrantado, porque te he ofendido a ti, porque te he fallado. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Y Dios permite estas dificultades en muchas ocasiones, estos problemas, para que el creyente vuelva a Él. Y Dios quiere que estos fracasos que ya experimentaste te hagan recapacitar y vuelvas a Él. Y los fracasos futuros los evites a través de buscar una comunión con Dios. Hermanos, aquí dejamos nuestro tema, hasta aquí dejamos nuestro tema.